Jueves 8 de febrero del 2007, estamos en Ampliación de Noticias junto con Patricia del Río. Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo están todos? Bueno, todos amanecemos ahora con la sensación pues de que somos consensuados, Así consensuadores. No, la reunión de ayer en realidad provocó, por supuesto, expectativa en la población. Y al mismo tiempo, yo era uno de los que pensaba que podrían haberse presentado líos y que hubiera sido un poco un show. Pues no ha sido así, en realidad ha sido la cosa bastante constructiva. Hay un comentario allí en algunos de los diarios que dice que Ollanta Humala en realidad, que ocupó un buen tiempo de exposición, fue a lo largo de su presencia en Palacio una mansa paloma, pero luego ya en sus declaraciones más bien ya se convirtió en halcón, como normalmente lo hace. Pues en fin, es un comentario, quizá no sea la realidad. Un testigo, esta mañana también le preguntamos a la doctora Verónica Zavala cómo había sentido ella el desarrollo de la reunión, y en efecto reconoció pues que han habido aportes importantes y sobre todo que se ha ido distinguiendo que el tema, por supuesto, da para mucho, que no solamente es la cuestión administrativa, sino que se tiene todo el otro tema de cómo se distribuye el poder y cómo en realidad tendrían que haber modificaciones a nivel del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, independientemente de cómo fijar atribuciones y obligaciones en todos los diversos niveles o estamentos del poder central, poder regional, gobiernos locales. Estamos ahora con el doctor Santiago Fujimori, congresista de la República, que estuvo en Palacio en la sesión extraordinaria en representación del movimiento fujimorista. Doctor Fujimori, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los radio oyentes de RPP. Señor Vargas, Patricia, muy buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se sintió? ¿Cómo fue tiempo que no retornaba usted a Palacio? Bueno, el 28 de julio estuve en Palacio en el Besamanos, así que no es tanto tiempo. Pero ahí había mucha gente ahora. Bueno, sí. No le quiero decir que haya nostalgia, sino simplemente, de hecho está remozado. Y sí, bueno, nostalgia no hay, en absoluto. Bueno, cuéntenos cómo sintió la reunión. Bueno, fue una ¿Le pareció importante o no el gesto del presidente de esta convocatoria? Que es un poco una sorpresa, ¿sí? Porque no está dentro de los hábitos y las tradiciones habituales, ¿no es cierto? Cuando un presidente quiere conversar con los partidos políticos hace una citación especial. En este caso, en realidad, los invita a estar presentes en un consejo de ministros, cosa que es realmente inhabitual. El tema es absolutamente importante. Como todos sabemos, esta estructura del Estado peruano es absolutamente elefantiásica y obsoleta, y por lo tanto no brinda ningún servicio al ciudadano. Es el peor obstáculo para el desarrollo del país y por lo tanto requiere de una cirugía mayor. Para hacer cirugía mayor es necesario un consenso político y un apoyo político decidido y persistente, porque reformar el Estado es todo un proceso que probablemente, en el mejor de los casos, va a durar unos 10 años, porque pasa por el cambio de estructura, pasa por el cambio del recurso humano, el cambio de mentalidad. En fin, hay una serie de variables y es necesario, si queremos salir realmente de su desarrollo, tenemos que hacer una verdadera reforma del Estado. En general, sin embargo, y esa es una de las críticas que le han planteado al doctor García con relación a su informe de los 180 días primeros de su gobierno, se le ha criticado el hecho de que solamente se esté mirando, y quizá este es un primer paso, digamos, la reforma administrativa, por un lado, y que se tenga esta visión del ahorro como tarea principal. De modo que parecería que la funcionalidad, por ejemplo, de muchos de los organismos que van a ser fusionados es menos importante, en definitiva, que lo que se está ahorrando justamente fusionándolos o eliminándolos. En otras palabras, se señaló en la reunión de ayer
algunos aspectos que iban más allá que lo presentado por el Ejecutivo? Mire, lo que el gobierno está tratando de hacer en estos momentos es racionalizar todo el aparato administrativo del Poder Ejecutivo. Porque realmente el aparato que tiene es bastante complicado, enmarañado, y la reducción de estas OPDs obedecen a que pues existen duplicidades enormes. Y no solamente se tratan de las OPDs, sino también de los diferentes programas sociales. Hay alrededor de 80 y tantos programas sociales que repiten plato por aquí y por allá, pero el gran problema es que cada programa tiene su propio costo administrativo. Cada programa se lleva más o menos como 45 a 50% de costos administrativos de esos escasos recursos, y solamente está llegando a la población menos de un 50%. Eso es lo escandaloso del tema. Entonces, nosotros el día de ayer hemos desempolvado un viejo documento, ¿no?, que comenzamos a elaborar en el año 93 más o menos, que se llama Modernización del Poder Ejecutivo. Este documento es el marco conceptual de lo que debe de ser un proceso de reforma. Entonces, hemos tenido el gusto de poder dar a conocer nuestra experiencia en esta materia tan importante para el país. Ahora, señor Fujimori, por ejemplo, el grupo del señor Humala tiene como consigna volver a la Constitución del 79 si no participan en el proyecto de reforma del Estado. ¿Tiene alguna condición de esa naturaleza del grupo fujimorista? Por ejemplo, ¿estarían dispuestos, en caso hipotético de que se diera, regresar a la Constitución del 79 o se opondrían o tomarían la posición que está tomando el señor Humala en este momento? Si nosotros no tenemos ninguna posición dogmática, si la Constitución del 93 está funcionando bien, desde el punto de vista económico, pues yo creo que hay que mantenerla. Yo creo que es absolutamente inoportuno, y diría yo hasta ineficaz, estar discutiendo temas como modificación de la Constitución en estos momentos. En estos momentos en que hay una situación de bonanza en la economía internacional, nosotros tenemos que trabajar duro para que las inversiones puedan fluir al país. Tenemos que trabajar para generar mayor riqueza y para ser capaces de redistribuirlo a las capas más necesitadas. Esa es la prioridad. La Constitución es simplemente una herramienta más, que no va, porque vamos a dar una nueva Constitución, no vamos a mejorar la situación del país, no vamos a eliminar pobreza. Por Dios, la Constitución es una herramienta que no debe de utilizar al hombre. El hombre debe utilizar la Constitución. Cuéntenos un poco sobre esta visión de la modernización del Poder Ejecutivo al año 93. ¿Cuánto de eso se mantiene? ¿Cuánto no? Se nos pasa diciendo muchas veces que hemos cambiado, que estamos modificando las cosas. Realmente la administración de su hermano lo señalaba, lo señaló también el doctor Toledo, y en verdad a veces abrimos los ojos y nos damos cuenta que no han cambiado mucho las cosas y al contrario, a veces se han complicado. Por lo menos el aparato del Estado siempre se resiste a no crecer. Sí, ciertamente, el aparato del Estado crece, tiende a crecer, siempre tiende a crecer, ¿no? Pero si hacemos un poco de recuerdo al año 90, cómo era la situación del país. Por ejemplo, en el lado del tributario, habían alrededor, sin exagerar, esto es real, verídico, alrededor de 50 impuestos. El régimen tributario era una calamidad, y de los 50 y tantos impuestos que había, pues algo así como 42 eran absolutamente ineficaces, cuyo costo de cobranza era mayor que lo que se recaudaba. En el año 92 derogamos estos 42 impuestos
por ejemplo. Pero en general, si hablamos en general, se sentó las bases para un desarrollo económico sano, para que pudiera el país tener una libertad de mercado, para que haya pues la libre importación, para que haya la libre contratación de trabajadores, en fin, una serie de medidas que dieron como base a que pudiera haber un desarrollo económico más o menos apreciable. Si es que ahora nosotros tenemos este flujo de inversiones, es porque en el año 92 se sentaron las bases para que haya un flujo abierto de capitales extranjeros, para que haya inversión de riesgo. Creo que ese es lo fundamental del trabajo que se realizó en esos años. Ahora, sin embargo, en esos años también tuvimos dos aspectos fatales. Uno primero, que consistió en realidad en el desarrollo inusitado de los servicios de inteligencia y de los controles a los ciudadanos, pero algo más grave, la poca transparencia en muchos casos del accionar del gobierno, y que en el fondo, cuando nosotros hemos abierto los ojos, encontramos unos niveles de corrupción verdaderamente escandalosos. O sea, este es un debate que se está llevando en todas partes del mundo, es decir, los países pueden liberalizarse mucho, pero sin embargo a veces se tiende a tener un gobierno fuerte que hace capítulo diminutivo de lo que es básico, es decir, transparencia y lucha contra la corrupción. Ciertamente que se cometieron errores, pero yo le diría que esos errores se produjeron ya en los últimos años, ¿no? Creo que el primer quinquenio del gobierno de Alberto Fujimori fue realmente un trabajo de mucha mística, en que la gente se entregó realmente a rescatar al Perú de la quiebra, y creo que en ese sentido logramos nuestro objetivo. En todo gobierno, máxime tratándose de una organización tan compleja, tan enmarañada como la peruana, pues la corrupción va a coexistir. ¿Qué debería cambiar en la estructura del Estado para que deje de ocurrir? Porque no podemos resignarnos a ver actos de corrupción hasta el infinito. Simplificar trámites, simplificar, por ejemplo, eliminar exoneraciones, en fin, hay una serie de medidas. Es decir, cuando uno da una exoneración, por ejemplo, ya es porque algo hay detrás, ¿no? No en todos los casos, por supuesto, pero en la generalidad. Hay que simplificar trámites. Cuando uno impone un trámite engorroso, ya es el caldo de cultivo para la coima, ¿no? Para que venga alguien a decirle que yo te lo saco en 10 minutos, un trámite que demora, que normalmente puede demorar un mes. Entonces, si hay simplificación, hay transparencia, vamos a tener también un menor nivel de corrupción. Eso es elemental. ¿Usted tiene confianza en que en este periodo podrá avanzar la reforma del Estado? Muchos se han quejado diciendo no es la primera vez ni será la última que los gobiernos tratan de emprender este proceso. Y usted ha hecho mención a algo que es importante, es decir, un solo gobierno no puede hacerlo, y solo el gobierno no puede hacerlo. Necesita allí una conjunción de esfuerzos y una convergencia de criterios multipartidarios. ¿Todo esto será posible de ser logrado en el actual clima, en la actual circunstancia nacional? Sí, mire, un experto del Banco Mundial escribió alguna vez que las reformas de primera generación son relativamente fáciles de realizar, pero las de segunda van a ofrecer demasiada resistencia. Nosotros por experiencia podemos decirlo. Cuando hicimos las reformas de primera generación, nos fue relativamente fácil, no tuvimos mayores resistencias. Pero cuando se trató de emprender las de segunda,
pues comenzaron a boicotear los disparos internos, en fin, una serie de cuestiones que impidieron que hubiese un mejor proceso en las reformas de segunda generación. Por esa razón es que yo creo que se necesita el consenso y ojalá que no haya tanta resistencia, ojalá que los intereses personales se depongan por el bien del país, ojalá que de una vez por todas todos los peruanos pensemos no en nuestros mezquinos intereses, sino en los grandes intereses del país. Señor Fujimori, ya en un orden de cosas distinto, pero que también está en este momento en discusión, el Estado peruano presentó el informe final del proceso de extradición contra su hermano, el expresidente Fujimori, y está confiado en que el proceso de extradición salga adelante. Ustedes, sin embargo, no creen que que el informe sea relevante. ¿Nos podría dar precisiones al respecto? ¿Por qué creen que la situación no va a ser favorable para el expresidente? Bueno, en todo proceso judicial, ambas partes tienen la oportunidad de presentar sus alegatos. Y normalmente cada parte siempre es optimista de su posición, ¿no? Y yo creo que es una parte del proceso, una parte rutinaria del proceso. Lo decisivo va a ser cuál va a ser el pronunciamiento del juez, del ministro Álvarez, y eso es lo decisivo. Nosotros, como cualquiera que está que es parte de un litigio, pues tenemos confianza en nuestros argumentos, sabemos perfectamente que no existen pruebas que sustenten estas acusaciones, pero en fin, esto es mera especulación. Lo concreto es que hay que esperar que se pronuncie el ministro Álvarez. Bien, doctor Santiago Fujimori, congresista de la República, gracias por haber estado en RPP. Muy buenas. Muy amable, señor Vargas. 8:25 minutos de la mañana, hacemos una pausa. Trasladamos, RPP se traslada a Ayacucho. Allí está la ministra de la Mujer. 1 minutos en RPP. Está con nosotros el doctor Michel Camdessus, una personalidad de iniciar. Este es el tapasol que está circulando con la revista Caretas el día de hoy. Y que es un poco a dónde vamos, quién es el piloto, quiénes son los pasajeros, por qué algunos se desesperan. No deje usted de comprar su ejemplar y así tener su tapasol para evitar también calenturas dentro del carro. Vamos a continuar con el debate. Estuvo con nosotros ahora el doctor Santiago Fujimori, con el debate sobre qué ocurrió el día de ayer, cómo fue la apreciación general de quienes participaron. En realidad es un buen número de representantes de los grupos políticos que aceptaron la invitación del presidente y del primer ministro para participar en un consejo de ministros, invitación que en general es bastante insólita, no ha ocurrido en la historia republicana hasta donde yo recuerdo. Están con nosotros ahora el doctor Mario Castillo Freire, secretario del Plan de Gobierno del PPC, que estuvo en representación de la doctora Lourdes Flores. Hay algún diario por ahí que dice Lourdes perdió, en el sentido de que quizá debió haber ido, pero en fin, eso lo evaluaremos luego. Y el congresista Juvenal Ordóñez, vocero de la bancada del Partido Nacionalista, quien también estuvo en Palacio acompañando al señor Ollanta Humala, que es quizá el que más jugo le ha sacado a esta reunión, como nos consta a todos. Señores, muy buenos días y gracias por estar en RPP. Buenos días, don Raúl. Don Mario Castillo Freire, a ver, cuéntenos, ¿por qué no fue la doctora Lourdes Flores en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cuál era el ambiente? ¿Cómo percibió usted las cosas en Palacio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros recibimos como partido la invitación para que Lourdes asista con 36 horas de anticipación. Entonces se consideró que lo más pertinente era, además, la invitación era una invitación muy escueta, que decía el tema general, pero no establecía agenda, no decía además quiénes iban a ser todos los invitados, no decía si iba a haber prensa, no iba a haber prensa, etc. De tal manera que en el partido consideramos que lo más adecuado era que fueran 2 representantes en nombre del PPC, el secretario nacional de política, el doctor Percy Távori,
y yo, que soy secretario nacional de Plan de Gobierno, en representación del partido. Eso es todo, ¿no? Es decir, el partido sí estuvo representado en la reunión de ayer. ¿Y cuál es nuestra apreciación en cuanto a la misma? Bueno, nosotros fuimos con la cautela que implica y que conlleva el ser invitados de manera general para escuchar un planteamiento que se estaba haciendo sobre un tema sumamente importante, pero que se ponía súbitamente en agenda después de 6 meses de gobierno. Y evidentemente la actitud de todo partido responsable es escuchar y después poder opinar. Pero ya escucharon. Sí. ¿Qué opinan ahora? Bueno, es que hemos escuchado una parte de la historia. Hemos escuchado el planteamiento general sobre lo que se quiere hacer en reforma del Estado en relación a algunos aspectos específicos. O sea, la ministra habló de la fusión de OPDs y otros aspectos conexos, pero efectivamente hablar de reforma del Estado, y ayer se vio en la reunión, es un tema tan amplio y tan complejo que puede ir desde posiciones lícitas pero que no compartimos, como la del Partido Nacionalista Peruano, que propone una asamblea constituyente para reformar toda la estructura del Estado, hasta posiciones como la que escuchamos ayer del mismo gobierno del Partido Aprista, en el sentido de empezar por la fusión de las OPDs. Es decir, hay una gama de 1000 colores en esta eventual reforma del Estado, en donde opinaremos cuando el gobierno nos empiece a convocar para discutir sus planteamientos al respecto. Pero de alguna manera, digamos, como conclusión de la reunión, eso no me queda claro, por eso se lo pregunto, se convino en que habrán sucesivas reuniones para tratar los múltiples temas que efectivamente suscita este gran rubro llamado reforma del Estado. El gobierno formuló una invitación en ese sentido, no se estableció ninguna agenda. Señor Ordóñez, ayer de la participación del Partido Nacionalista se han sacado 2 conclusiones en la prensa. Primero, que el señor García estuvo de acuerdo con el señor Humala en algunos aspectos de la reforma constitucional. Y segundo, que el señor Humala estuvo satisfecho con la exposición de la ministra Zavala. ¿Su impresión es la misma? ¿La prensa ha sacado las conclusiones apropiadas? Bueno, el señor Humala, que es el jefe del Partido Nacionalista, dijo que respecto de la exposición de la ministra Zavala, era una exposición técnica, él notaba que tenía dominio sobre ese campo, pero que la opinión del Partido Nacionalista más bien estaba enfocada a otros asuntos. De tal manera que, en cuanto a la opinión de las coincidencias con el presidente de la República, esto sí fue notorio. Creo que el Ejecutivo en general ha presentado una característica que puede tener la reforma del Estado que le está planteando al país. Es decir, una reforma que va poco a poco y que va a tener una reforma de fondo, que es la reforma constitucional. Él se ha declarado suscriptor de la Constitución del 79 y que le parece que una vez que se haga las fusiones de las OPDs, que se dé una ley para fijar las nuevas funciones que van a tener los ministerios, porque muchas de sus competencias ya han sido transferidas a gobiernos regionales y locales. Y luego de que efectivamente se refuerce el proceso de descentralización, terminará por hacer una reforma constitucional de fondo, que sería, él ha señalado, la vuelta a la Constitución del 79. ¿Le alcanzará el tiempo en estos 5 años de gobierno? ¿Creen ustedes que su pedido va a llegar o sienten que lo han dejado para el final de la lista? Creo que sí, nosotros más bien le hemos invertido la figura. No es el gradualismo lo que nosotros le hemos planteado más bien la necesidad de que el edificio, los cimientos del edificio se comiencen a echar ya con una nueva constitución, que además le hemos explicado por qué todos los cambios que se necesitan hacer deben estar constitucionalizados, incorporados en este aparato, en este instrumento político, porque sabemos que esto solamente responde a un proyecto político, efectivamente, del señor Fujimori de 1993, ¿no?
Ahora, la Constitución del 79 tampoco se podría aplicar tal cual fue definida en su momento, porque también ya hay ciertas cosas que necesitarían ser modernizadas. Somos conscientes de eso, lo hemos dicho, y por eso, yendo un poco a la pregunta que hacía el señor Raúl Vargas, a nosotros nos ha quedado claro que el Ejecutivo marchará, digamos, con sus reformas administrativas, y por un lado y por otro lado habrá siempre un espacio para discutir el asunto de fondo, que es la reforma constitucional. Pero el señor Humala lo que ha dicho de manera tajante es que si no se aborda en la próxima reunión el tema de la reforma constitucional y la nueva constituyente, él no siente que pierde el tiempo y que no asistirá, y ya no ve para qué asistir. Pero no ha quedado cerrado, como le decía, ese espacio, ¿no? Ha quedado el espacio abierto. El señor Jorge del Castillo lo resumió en algún momento, que ese espacio debería quedar abierto para hablar del tema de reforma constitucional, en donde nos pondremos de acuerdo los partidos políticos para ver exactamente hacia dónde apuntamos, ¿no? O sea, no van a ir hasta que no sea su turno, digamos. Así es, así es. Yo he estado asistiendo a varias reuniones en realidad sobre estos temas, desde reforma del Poder Judicial hasta reforma educativa, y en fin, todos los temas. Cada vez que se habla de cambios y reformas en el Perú, cierre exportador, etcétera, todo comienza diciendo estamos de acuerdo, creemos que está muy bien, pero claro, el tema está abordado de una manera muy pequeña, muy puntual, hay problemas colaterales, el territorio es muy inmenso, finalmente en realidad tendría que verse la complejidad del tema, finalmente no hagamos nada. Hay una resistencia al cambio, y en el caso de los grupos políticos, la verdad, la cosa también puede ser seria. Incluyo en esto al propio partido de gobierno, en el sentido de que a veces todo reside en saber si se está dando el primer paso y si este es el adecuado, y después ir, pues, en fin, desarrollando varias cosas, porque nada vamos a desarrollarlo en su totalidad y simultáneamente, porque cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y no es fácil. Yo les preguntaría, todo este es para decirles, ¿está claro el objetivo que el gobierno está planteando cuando habla de reforma del Estado a partir de las OPS? ¿Creen ustedes que esto va a permitir, en efecto, acelerar el carro para la reforma del Estado? ¿Tendremos solamente una posibilidad más? También es verdad que en el Perú el pesimismo siempre suele decir, claro, sí, intentan hacerlo, pero nunca lo harán. No sé qué piensan ya en el interior de vuestras agrupaciones políticas con respecto a la viabilidad de este trabajo en este tiempo crucial. Señor Mario Castillo. Bueno, nosotros no hemos dicho que todo esté bien. Es decir, nosotros hemos abordado este tema con la cautela que impone el planteamiento por parte del gobierno de un tema que se está poniendo en agenda y cuya primera parte, porque así lo entendemos, es la que ha sido planteada el día de ayer. Con lo que ha sido planteado el día de ayer, es decir, con la reducción de determinados organismos, con la fusión de ellos, con la no reiteración de funciones, etcétera, con ese planteamiento nadie puede estar en contra. Es decir, es como que me digan, estaría de acuerdo en que todos los niños en el Perú coman bien, pero claro, o sea, ¿cómo me voy a oponer? Pero digamos, esa no es toda la historia, esa es simplemente una parte de la historia. Nosotros, evidentemente, sabemos que entre todas las agrupaciones políticas que hemos sido convocadas, hay diferentes puntos de vista en torno a los alcances de la reforma del Estado. Nosotros no partimos, sino escuchando, opinando sobre lo de ayer, que nos pareció bien ese planteamiento específico, pero no podemos extender un cheque en blanco en torno al resto de planteamientos que todavía no han sido escuchados. Sí, no, yo no pido cheque en blanco, lo que le pregunto es, ¿cree usted que se podrá hacer algo más que eso? Yo creo que sí, es decir... ¿Y colaborará su partido en ese intento? Nosotros tenemos muy clara la función nuestra, que es la función de una oposición responsable, es decir, el juzgar de manera imparcial, pero a la vez con ojo, digamos, avisor, crítico, los planteamientos que se hagan, siempre y cuando sean en beneficio del país. Es decir, no extendemos ese cheque en blanco, tampoco decimos que no vamos a avalar el proceso, porque queremos escuchar en qué va a consistir toda la historia completa. No nos vamos a negar a participar. Ayer, precisamente, tanto el doctor Tábori como yo expresamos que el PPC, si estas reuniones se concretan, va a participar aportando a los mejores técnicos que en las diversas áreas
tenga el partido. Si a ustedes les hubiera tocado iniciar la reforma de la estructura del Estado, ¿hubieran empezado por los aspectos que ha empezado el gobierno de la PRA? Bueno, no sé si hubiésemos empezado por eso, no se lo puedo asegurar, pero nuestra propuesta era una propuesta integral de reforma del Estado. Yo justamente le decía ayer al presidente de la República en la reunión, y le hice entrega personalmente del que fue nuestro plan de gobierno, porque todo el plan de gobierno era una reforma integral del Estado. Es decir, no era empezar por un punto específico, por algún lado se tiene que empezar, pero el planteamiento general implicaba esa reforma del Estado. Lógicamente, eso implicaba también el aval de una mayoría parlamentaria que nos respaldara, una mayoría propia y condiciones que, bueno, es evidente que no se dieron ni con nosotros, que perdimos las elecciones, y tampoco con el partido aprista, que las ha ganado, pero sin mayoría absoluta. Claro, entonces es un documento teórico, hipotético. Perdón. Entonces es un documento teórico, hipotético. ¿Cuál? Nuestro Sí, plan. Claro. Es que todo plan de gobierno parte de la buena esperanza y la buena fortuna de que claro los que votos sí. lo ayuden a uno. Lamentablemente no fue A ver, así. don Juvenal Ordóñez, usted que es realista y crítico, que no le gusta evidentemente esta administración, ¿qué piensa? ¿Va a llegar a algo esto o no va a llegar a nada? Yo creo que debe llegar a algo por el bien del país. El asunto es qué tipo de reforma del Estado queremos. Y nosotros queremos efectivamente una reforma que favorezca la profundización del proceso de descentralización. Nosotros queremos una reforma que favorezca la presencia promotora del Estado en el desarrollo nacional. Nosotros queremos una reforma del Estado que constitucionalice la necesidad de que el Estado sea un vigilante de los recursos y y soberano en el control de los contratos, de la inversión extranjera, y que no nos ate necesariamente a un modelo económico, ¿no?, como este primario exportador que nos está obviamente llevando a un ritmo de crecimiento que nadie puede negar, ¿no es cierto?, pero que puede ser completamente coyuntural, modelo que además nos ha dejado un gran saldo negativo con la exclusión de medio país, que casi lo tenemos y lo hemos reconocido. Por lo demás, en cuanto a la fusión de las OPD, toda esta cuestión, si la fusión de las OPD significa para el Ejecutivo ahorrar 200 o 400 millones de soles, como lo ha planteado el presidente, para nosotros esto no tiene futuro. Si significa esto, quitarle la maraña burocrática y hacer el Estado más eficaz para que alcance a los peruanos que lo están reclamando, sí. Si significa achicar el Estado para que no tenga presencia en los diferentes puntos del país, no estamos de acuerdo. Si significa que el Estado sí esté presente, pero adelgazado para que no sea tan burocrático, sí estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues muy agradecido a los señores Mario Castillo Freire y Juvenal Ordóñez, congresista Juvenal Ordóñez, por haber estado aquí en los estudios de RPP, conversando sobre lo que evidentemente es el inicio de un camino. Vamos a ver qué ocurre con la reforma del Estado. Ha sido muy promisorio el hecho de que hayan asistido todos los grupos políticos y hayan tenido ocasión de decir sus puntos de vista.